La lengua que nunca se rindió. Cataluña es una comunidad autónoma española en el noreste del país y tiene un hecho que distingue la comunidad autónoma de las otras comunidades: la coexistencia del castellano, el idioma usado en toda España, y el catalán. El catalán es una lengua romance que ha tenido una larga historia en Cataluña, y el idioma nació entre los siglos VII y X en la región Cataluña. El castellano fue introducido a Cataluña en el siglo XVII y desde entonces una lucha de dominio ha estado pasando entre castellano y catalán. Actualmente, el uso del catalán ha estado cambiando drásticamente. Sin embargo, catalán sigue siendo la base de la identidad catalana por las raíces fuertes e historia larga de la lengua en Cataluña. El catalán nació en la Cataluña Norte y en Andorra, un país cercano, como una lengua romance, la cual es un grupo de idiomas tales como italiano, español, francés y muchos más. Entre los siglos VII y VIII, la lengua se extendió a toda Cataluña, al país valenciano, a las Islas Baleares y a Aragón. Después de la llegada del catalán a los lugares mencionados, el catalán siguió extendiéndose más con los dominios de la Corona de Aragón por el Mediterráneo, con Sicilia, Cerdeña, Nápoles y hasta Grecia. En aquella época, el catalán era un idioma con mucha importancia y fue usado en literatura y en textos legislativos también. A lo largo de la siguiente época del Renacimiento, el catalán siguió siendo un idioma buen usado con mucha importancia, especialmente con respecto a la literatura culta y en la legislación. Es decir, que el catalán mantuvo e incluso aumentó su relevancia a lo largo de este periodo de tiempo. No obstante, aquella época de éxito empezó a disminuir con la Guerra de los Segadores en 1640, cuando territorios en el norte de Cataluña fueron cedidos a Francia. Enseguida, el uso en el campo legal y la enseñanza del catalán en esta área fue prohibido. Esa disminución del poder del catalán siguió después de la toma de Barcelona en 1714 y la toma de Mallorca en 1715. Y otra vez el uso del catalán fue prohibido en las instituciones, en la legislación y también en la documentación y en el comercio. Con las tomas de Barcelona y Mallorca, el castellano comenzó a crecer en Cataluña porque el castellano reemplazó el catalán en las áreas que el catalán fue prohibido. Aquella época terminó con el Renacimiento catalán en el siglo XIX. El catalán experimentó un periodo de crecimiento literario también en ese tiempo. Se empezó a escribir diccionarios y a hacer estudios sobre catalán. Más recientemente, en el siglo XX, específicamente en el año 1931, con el establecimiento de la Constitución de la Segunda República, el catalán empezó a formar parte del gobierno español. Este gobierno nuevo otorgó más autonomía a la comunidad autónoma y encima el catalán fue declarado un idioma oficial de España. Todo cambió de nuevo con la dictadura de Franco. Durante su dictadura se anularon todos los derechos que Cataluña y catalán habían obtenido. Franco prohibió el uso del catalán en las noticias, en la educación, en los libros e incluso en las conversaciones telefónicas. En general, el catalán fue absolutamente prohibido en los usos privados, tanto como en los usos públicos. Después de la muerte de Franco y con la Constitución de 1978, muchos derechos fueron restablecidos. Sin embargo, hoy día la situación no es perfecta y actualmente hay conflictos sobre el catalán y Cataluña y el idioma sigue cambiando. En 2017 se aprobó el referéndum por la independencia catalana con el 90% de los votos a favor de la independencia. Sin embargo, este referéndum fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de España. Después del referéndum había mucha violencia y protestas en toda Cataluña. Esa situación demuestra la condición actual en Cataluña con respecto al gobierno español y cómo se siente la gente de Cataluña, que Cataluña no debe ser parte de España.
Para saber lo que está pasando con el catalán actualmente en Cataluña, hice una encuesta con preguntas sobre los sentimientos hacia castellano y catalán y la identidad catalana. A través de esa encuesta, en general, encontré sentimientos más positivos hacia el catalán que hacia el castellano. Por ejemplo, el 76% del grupo dijo que están totalmente de acuerdo con el hecho de que el catalán forma parte de su identidad, mientras que solo el 48% del grupo dijo que considera que el castellano forma parte de su identidad. Eso demuestra que los ciudadanos de Cataluña se sienten más catalán que español. Sin embargo, parece que este grupo de catalanes piensa que es importante hablar y aprender los dos idiomas, ya que el 88% respondió que es importante que sus futuros hijos hablen catalán y castellano. Otra cosa que descubrí a través de mi encuesta es cómo la lengua está cambiando. Por ejemplo, el 64% dijo que utiliza castellano más que catalán en las redes sociales. Esto se debe a la falta de recursos o fuentes en catalán en las redes sociales, y esto es muy perjudicial para la lengua porque si no se puede usar el catalán en las redes sociales o en cada aspecto de la vida, otra lengua va a llenar el espacio. No obstante, la gente sigue usando el catalán en casa más que el castellano, con el 60% del grupo diciendo que habla catalán en casa en vez del castellano. Al final de mi encuesta incluí una pregunta abierta para añadir comentarios sobre el tema. Yo recibí una mezcla de respuestas. Por ejemplo, una persona dijo: me encanta hablar catalán, pienso que es el idioma más bonito que existe. Y se está perdiendo el catalán y es la lengua principal en Cataluña. Y actualmente se habla más castellano que catalán y creo que deberíamos priorizar el catalán. Esos comentarios reflejan el sentimiento hacia el catalán y muestran realmente la conexión entre el catalán y la identidad de los ciudadanos catalanes. También esos comentarios muestran cómo no quieren perder el catalán, porque perder el catalán es perder una parte de sí mismos, de su historia y de su cultura. La historia larga del catalán es una de las razones por las que el catalán es tan importante hoy día. A lo largo de esta historia, la lengua ha sufrido muchas adversidades. Con las múltiples prohibiciones de hablarlo y enseñarlo, los catalanes de hoy quieren seguir hablándolo porque tienen el derecho de seguir hablando el catalán y han luchado para tener este derecho. Debido a los intentos pasados de eliminar el catalán, quienes lo hablan se sienten más capacitados para seguir enseñándoselo a sus hijos. El catalán y la identidad catalana tienen una conexión clara porque sin el catalán no hay Cataluña y si el idioma desaparece, la identidad catalana desaparece también. Sin embargo, los catalanes pueden sentir más de una identidad. Pueden identificarse como catalán, español, europeo o ciudadano global. Pero la identidad que les importa más parece ser la que han tenido durante cientos de años. El referéndum de 2017 demuestra esta identidad tan importante porque los catalanes quieren seguir luchando por la independencia y muchos quieren volver a la independencia que tuvieron en el pasado. Para concluir, últimamente el uso del catalán ha estado cambiando y cada vez se usa menos. Sin embargo, el catalán aún permanece tan importante como era en el pasado. Actualmente, el 88% de los catalanes usa el catalán más que el castellano en las escuelas, y esto es una medida que el gobierno está tomando para preservarlo en frente de los desafíos que desafían el idioma. El futuro del idioma parece brillante, aunque está cambiando, debido a la preservación de los catalanes durante la lucha para hablar el idioma, que ha estado ocurriendo desde que se habló por primera vez.